Arratsaldeon Danori, bueno, Arratsaldeon a toda la gente que nos estáis, que habéis conectado con nosotros ahora. Lehenengo también, barkatuz, itzelezko enredo eduki dugu orantxe momentuan. Hemos tenido una pequeña liada, aparte tecnológica, que se me han montado muchísimas cosas. Otra pequeña liada que aquí en el Ver Center, que siempre solemos decir que es un museo vivo de la naturaleza y de no tanta naturaleza, de la gente también. Entonces nunca te vas a encontrar con un día igual. Y hoy también ha sido pues un día que justo cuando tenía que empezar, pues salía un poco el asunto, pero bueno, sin más. Aquí, un miércoles más, con todas y todos vosotros, este 11 de Jesús, de noviembre del 2021, un día más para realizar un directo. Además hoy creo que con cosas bastante bonitas, tanto que han pasado durante la semana, como algunas otras cosas que quería enseñaros sobre alguna actividad que hicimos hace un par de semanas con la gente que nos vino desde Portugal y desde Noruega. Os voy a comentar también que la semana que viene seguramente no estaré, me toca ir a hacer el intercambio a Portugal y desde allí difícilmente podré realizar el directo, por lo que pues yo preguntaré por aquí a ver si alguno se anima, como Vicente o alguien, a hacerlo. Si no, yo no podré hacer el directo con vosotros, pero bueno, guardaré todas las imágenes y todas las cosas que vaya a ver en Evoa, en ese lugar tan maravilloso. Me juntaré con Pedro, con Andrea, con Sandra, con Silvi, con toda esta gente maravillosa que se acercó hasta aquí, y bueno, pues os contaré la semana siguiente qué es lo que hemos andado realizando pues en esa visita que vamos a hacer a Portugal. El reto, ya lo sé, soy un desastre, pero voy a hacer ahora mismo, lo voy a subir al Telegram, porque al YouTube no puedo subirlo. Aquí va el reto. Este era el reto de la semana pasada, es un reto, bueno, fácil, diría yo. Tenéis todavía un tiempito, todavía tenéis una media hora, mientras yo os doy la chapa y hablo un poquito sobre las cosas que os quiero comentar. Bueno, tenéis un ratito para poder investigar de qué ave se trata. No lo digo con pena, aquí me dicen que a ver si me voy con pena. No, es una cosa de trabajo, pero voy súper a gusto. Además, seguramente, bueno, haremos actividades, creo que tenemos una actividad con la gente de secundaria de allí, de esta vez también, desde Noruega también, se van a acercar los chavales y las chicas, sobre todo chicas. Este año ha tocado todo chicas, que van a participar en el evento, y nos vamos a acercar a capturar aves, bueno, a capturar patos, a marcar patos, a hacer seguimiento de ellos, bueno, un montón de actividades en el estuario del Tajo. O sea que no, de pena no me voy, ni muchísimo menos. O sea que yo os abandonaré, seguramente mañana mismo abandonaré Euskal Herria y me dirigiré hacia Portugal, hacia Lisboa, hacia Evoa. Pero tranquilos que os voy a contar un montón de cosas. El miércoles que viene no va a poder ser, pero yo creo que la semana que viene, no, la siguiente, os voy a tener totalmente informados para lo que haya. Saludos, bueno, Albacete, bueno, Trápaga, bueno, es que, ya no me acuerdo, Sestao, Cáceres, Cataluña, bueno, Galiza, bueno, todo. Y saludos también a toda la gente que estáis siguiendo por el chat del YouTube. Hoy, lo primero, me gustaría enseñaros, porque ha sido una gozada, el vídeo que hemos podido ver esta semana, y por eso la carátula que hemos sacado hoy en el directo, de esos zorros que andan pululando por aquí, suelen aparecer no solo en la marisma, también aquí, lo que es al lado del centro, una gozada. Y mira que os digo, una persona que tiene un gallinero a escasos 200 metros, pero con tal suerte de que lo tengo muy bien cerrado, porque hasta ahora, este año por lo menos, ni el año pasado, no me han hecho ninguna avería. Y si me lo hubieran hecho, pues culpa mía por dejarlas fuera o por no cerrar como es debido el gallinero. Por lo que yo estoy encantado de estos zorros que andan por aquí. Sé que mis vecinos no están tan encantados, pero bueno, pero es lo que hay. Es fauna que hay aquí, y fauna que a veces pues intenta arramplarte una gallina, un conejo, lo que pueda, que suele ser lo más fácil, pero a veces también intenta con la fauna de esta marisma.
Y pues el otro día a la mañana, aquí normalmente nos solemos despertar con cosas nuevas, y fue una de las cosas que pudimos ver en directo. Ese zorro acechando a estas aves. Voy a poner el vídeo. Un segundo. Voy a colocarlo. Y sé que muchos de vosotros lo habéis visto, pero ahí va. Este vídeo en exclusiva no lo voy a decir porque ya ha salido, pero este vídeo de este zorro y de esta espátula un poco despistada al principio. Ahí va. Bueno, yo me voy a quitar de en medio porque si no, incordio. ¡Jo! Cómo ha oscurecido ahora mismo. Ahí va. Ahí podemos ver a una espátula. Imaginaros que son las 7... ¡Ay! Espera, me pongo las gafas. Las 7... No, las 8 menos 20 de la mañana. Y ahí vemos a esa espátula y por detrás, ¿cómo aparece? Ese zorro. Pero, fijaros que bastante miedo le da el acercarse al agua. Ahí lo veis, la espátula que pasa por encima de él, diciéndole, mira, te fastidias, pero todas las demás aves se sienten tranquilas en el agua. Incluso es más, normalmente todos los patos, mira, ahí tenemos Ana de Silbones, tenemos Ana de Reales, se acercan hacia el zorro para hacer notar su presencia, para avisar a los demás también. Oye, al loro, que aquí hay un zorro que puede ser una amenaza. Y por supuesto que hay aves que están en el agua que tampoco les importa que estén, porque ya saben que no va a saltar al agua. Como por ejemplo, enseguida veréis a esta garza, que el zorro pues a gusto le agarraría, pero está a escasos 2 metros, pero veis que hay el límite, lo marca el agua, y la garza tan tranquila, incluso le mira desafiante además, y siempre los patos y muchas otras aves le marcan a distancia desde el agua, pero le perseguirán hasta que vean que ya deja de ser un problema o que deja de ser una amenaza, ¿no? Pero veis qué tranquilidad tienen a escasos metros. Muchísimo mejor hasta que los documentales de la 2. Esto ha sido cosa que hemos visto sin querer, y aquí viene esa cuadrilla de patos a saludar al zorro y decirle, chavalito, que ya sabemos que estás aquí. Ya sabemos que estás aquí. Si llega a hacer por el zorro, vamos. Se lo come, pero ¡fua! Ahí está. Precioso este zorro, que ya es uno más de la familia, yo creo. Ya es un amigo más que tenemos aquí en Urdaibai, en el Urdaibai Bird Center. Y aquí habéis visto lo chulo y cómo las aves, cuando él aparece, o sea, vuelan, pero hay otras que sabiendo dónde están, les controlan. Pero las espátulas siguen tranquilamente. Esa es. Vamos a ver solo al principio cómo se asusta la espátula, porque no se dan cuenta la espátula que hay un zorro al lado, y luego ya seguimos con el directo. Esta ha sido una de las mejores imágenes que hemos tenido esta semana, y ahí veis, detrás de los juncos enseguida, chan chan, ahí aparece, pero mirad cómo se queda al lado del agua, parece que le da hasta incluso miedo y alergia al agua, ya veréis, se ha quedado con ganas, pero ahí, el límite lo marca el agua. Una gozada, como habéis podido ver, estas imágenes del zorro. Y ahora vamos a ir un poquito a la cámara en directo para poder disfrutar un poco de qué cosas tenemos aquí en estos momentos. Y nos vamos a acercar. A ver. Venga, vámonos a Urueta. ¡Tac! Aquí. Hoy hemos empezado. ¡Wow! Mira, casualidad. ¡Qué gozada que hemos! ¡Casualidad! Hemos puesto la imagen justo cuando han aparecido todas las garcillas bueyeras que parecía que se caían encima nuestro. Pues me imagino que ahora están todas abajo.
Mira, míralas, míralas, míralas. Ya están aquí. Buah, menuda juerga que no me van a dejar ni hablar. Qué gozada. Fijaros, estas garcillas que acaban de llegar ahora mismo. Vamos a acercarnos a una mientras yo voy buscando otra cosilla. Estas garcillas que han estado durante toda la mañana, bueno, toda la mañana, durante todo el día, diríamos, han estado, no forrajeando, comiendo entre el ganado que pueda haber aquí en Urdaibai, en la zona de Cortezuri, y en Arteaga mismo también. Y ahora en estos momentos se han decidido ya a llegar aquí a la Laguna de Orueta a pasar la noche. Como todas las noches se acercan hasta los dormideros que tienen en los tamarises que están aquí. Así, mira, estoy viendo hasta el gallo que tiene el vecino, que también lo habéis sacado. Qué bueno. Bueno, yo también tengo un gallo en casa que, bueno, puede competir en elegancia. El mío es negro, con brillos. Y bueno, y ahora os tengo que decir que tengo también algunos jovencillos, algunas chitas, que algunos son gallos, van a ser gallos, son pollos. Y van a ser bonitos, van a ser bonitos. Cuando crezcan os los enseño. Y si alguien necesita un gallo, que me lo diga, porque creo que entre los pollos hay 2 o 3 gallos, por lo que cuando crezcan, pues yo prefiero antes de comerlos, pues si alguien necesita un gallo bonito, se lo regalo. De verdad, no es broma. Es verdad, mira, Asten nos dice que mi gallo aparecía una vez en un reto, y es verdad, sí. Fijaros, mira qué chulas están todas las garcillas boyeras. ¡Ay! Me dicen que ponga foto de Caruso, pero es que ahora mismo no sé ni dónde la tengo. Tendría que encontrar, si me da tiempo, os lo enseño. Saludos también hasta Fuenlabrada, que veo que desde Fuenlabrada también se nos une gente. Mira qué bonito, todas las garcillas ya tomando posiciones para acercarse al dormidero. Ha sido bonito justo cuando hemos puesto la imagen. Y bueno, y hoy sí que me gustaría hablaros de una cosa que me encantó, una actividad que hicimos hace 2 semanas, que os la aconsejo si tenéis opción de conseguir. Y enseguida os voy a explicar de qué se trata. Bueno, aquí vemos cercetas, las garcillas boyeras. Y bueno, y todavía, pues algunas aves que no han entrado, como los limícolas. Ajá. Y vamos a seguir un poco, si me hace caso. Todavía me estoy peleando con la nueva cámara, O sea, no creáis que le tengo cogido el tranquillo todavía, pero me ando peleando. Pero bueno, ¿veis el día tan chulo que nos ha salido hoy? Ha habido un día espectacular. Uy, vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos hasta el islote de las espátulas, que ahora ya, no sé si es de las espátulas. No, ahora es de las garcillas. Aunque todavía nos quedan un par de espátulas, 3, 4 espátulas en la laguna que todas las noches se acercan hasta este islote a pasar la noche. Estoy intentando, pero bueno, os prometo que si puedo, os pongo la foto del gallo, y si no la subo luego a Telegram desde arriba, desde casa.
Bien, pues sí que me gustaría comentaros, a ver, voy a aparecer mi cara por aquí. Sí que me gustaría comentaros una de las actividades que hicimos la semana pasada, que fue una gozada. Y se trata de una actividad de investigación, diríamos, porque lo hicimos con los chavales y estuvimos investigando qué es lo que comen algunas rapaces nocturnas que hay aquí en Urdaibai. Hicimos un muestreo de egagrópilas, que para los que no sepáis qué son, bueno, pues las egagrópilas son las partes que no digieren, pues muchas de las aves pues se alimentan, pues sobre todo las rapaces y así, se alimentan pues de ratones, de pescado, cualquier alimento, y las partes que son difíciles de digerir de ese alimento, lo que suelen hacer es, hacen como si sería un tipo de pelota en el cuerpo, y esa pelota la regurgitan y la echan por el pico. No es una cagada, como decimos, no. Es como si sería un vómito que está hecho con las partes no digeribles de su alimento. Entonces, pues, muchas aves que se alimentan de roedores, por ejemplo, o de mamíferos, pues bueno, hacen esas pelotas en el cuerpo, esas egagrópilas, y en esas egagrópilas aparecen los huesos que no se pueden digerir o que no los han digerido, y los pelos de las especies de roedores y de las especies de aves o de cualquier otro tipo de alimento que hayan comido. Normalmente, nosotros lo que solemos hacer es con rapaces nocturnas, ya que son más fáciles de encontrar esas egagrópilas. Os las voy a enseñar ahora, tengo todo aquí preparado en unas fotos, y lo que solemos hacer es desmenuzarlas y ver en qué composición tienen esas egagrópilas, sobre todo qué composición a nivel de especies de micromamíferos. Voy a intentar, solo que aquí es una pena, ay, no he traído el libro, pero bueno, yo os voy a intentar buscar aquí en internet más o menos de qué se trata cada cosa, y os lo voy a enseñar. A ver, bien, vamos a trabajar con el internet, así no tengo por qué ir otra vez arriba y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que me gustaría enseñaros de qué se trató el trabajo que realizamos con la gente que se nos acercó, y cuál voy a hacer yo en Portugal, seguramente con otro tipo de rapaces nocturnas. Nosotros utilizamos egagrópilas de esta ave, que es una gozada, que es esta que vais a ver ahora. Ahí va. Egagrópilas de lechuza. De verdad, hay una pareja de lechuzas. Me dicen aquí a ver si podemos hacer estas actividades, me dicen por el Telegram, con gente mayorcita. Pues de verdad, yo por mí encantado, porque son 1 horita, 2 horitas investigando sobre lo que comen estas aves, y no solo por saber qué es lo que comen, por ejemplo esta lechuza, también pues analizando qué es lo que comen, el saber qué especies de micromamíferos, por ejemplo, de mamíferos tenemos en el entorno, ya que pues, las aves son, entre comillas, bastante fáciles de ver, y podemos ver la población de qué especies de aves podemos tener en nuestro entorno, ¿no? Pero los micromamíferos, por ejemplo, tanto en musarañas, en topillos, con ratones, hay un montón de especies que son súper difíciles de detectar. Entonces, una manera de detectarlos es utilizar las egagrópilas de estas aves, que se alimentan de ellos, Mira, nos dicen que aquí, mira, también se van a examinar egagrópilas, y, mira, nosotros, se alimentan de ellos para saber qué especies de micromamíferos tenemos en el entorno. Para que os hagáis una idea, para los que no sabéis lo que es una egagrópila, ¿no? Os voy a enseñar de qué se trata una egagrópila. Y mira, ahí va, os lo voy a enseñar. Esto que veis aquí, que parecen bolitas. Bueno, estas son unas pelotitas que tienen así como de 5 a 7 centímetros de largo, y son las bolas que realizan, por ejemplo, en este caso, la lechuza, que las cogimos en la iglesia de Arteaga,
donde una pareja de lechuzas ha estado durante muchos años viviendo allí, y pues claro, pues el alimento que no podían digerir, que lo tiraban en egagrópilas, pues lo dejaban allí, lo dejaban en el desván de la iglesia, y pues nosotros nos acercamos a recoger esas egagrópilas para saber de qué se alimentaba y sobre todo para saber qué es lo que teníamos nosotros en el entorno, ¿no? Qué especies de aves, o de mamíferos o de aves, lo que fuera. Mira, si nos acercamos a una de estas, por ejemplo, aquí vemos que aparecen unos huesitos. Esto que estáis viendo ahora mismo es la pelvis, seguramente de un roedor. Luego os lo voy a enseñar con más detalle, ¿eh? Esto sería la pelvis de un roedor. No sé si... Creo que sí, creo que la veis ahí. Es como justo donde se inserta el agujero este redondo que se ve. Esta parte redonda es donde se inserta el fémur del roedor. O sea que se trata de una pelvis, pero estamos hablando de milímetros. Estamos hablando de micromamíferos. O sea, estamos hablando de especies de ratones o especies de mamíferos muy pequeños. Y lo que hacen es, pues eso, pues hacen una pelota con los pelos, con los huesos que no pueden digerir y lo regurgitan y lo echan en el sitio donde, por ejemplo, tienen el nido, ¿no? O las crías mismo también. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es desmenuzar estas egagrópilas, y para eso, pues bueno, pues con paciencia, una manguera, y habiéndolas tenido unas horas en agua, las limpiamos con un tamiz y veis aquí esta masa de pelos, huesos y demás que se forma, ¿no? Claro, esto no es solo hacer eso y ya está. No. Una vez de haber limpiado, se colocan en una bandeja. Aquí veis a estas amigas nuestras que están intentando desmenuzar de una manera un poco así, pero bueno, desmenuzar estas egagrópilas y, ahí, me voy a quitar de en medio, para saber de qué están compuestas. Ahí va. Y por supuesto luego, con gran paciencia, con pinzas y demás, ir buscando en esa bandeja, entre ese batiburrillo de pelos, huesos y demás, ir buscando los esqueletos y los huesos de los mamíferos que se han comido, o de los animales que ha comido esa lechuza, ¿no? Por supuesto que estas amigas nuestras, muy finas, por ejemplo, apartaron toda una serie de huesos, y fijaros aquí lo que sacaron de, creo que esto fue de una egagrópila bastante grande, y fijaros qué es lo que encontraron aquí, en huesos. Las partes más finas se suelen digerir. Paciencia y pinzas. Pinzas tengo yo un montón, paciencia no tanta, pero pinzas un montón. Y veis aquí cráneos, sobre todo cráneos y mandíbulas de roedores que comen. Aquí podemos ver fémures. Estos de aquí son fémur, pero que estamos hablando de milímetros. Fémur, aquí vemos una tibia, un húmero, aquí vemos, esto sería el radio y cúbito, diríamos, unido. Vemos los omóplatos, pero todos estamos hablando de 4-3 milímetros, o sea, no son más, ¿eh? Se puede montar un puzzle también si encuentras todas las piezas. Bueno, estos son vértebras, que podemos ver aquí, molares que son dientes molares de ratones, de lo que se ha alimentado, las pelvis, que hemos visto antes en alguna de las egagrópilas, y por supuesto, costillas milimétricas. Curro es apartarlo, pero de verdad que es una gozada. Y luego, por supuesto, todos estos cráneos, todas estas mandíbulas, pues mediante unas guías tenemos que identificar de qué se trata. Normalmente para la identificación se suelen utilizar sobre todo los cráneos y las mandíbulas, que son, junto a los dientes, lo que nos puede decir de qué animal se puede tratar. Por supuesto, para eso hace falta mucho curro.
Y para eso están las guías, fijaros que aplicadas, que cada una con su egagrópila, con todos sus huesos, pues estuvieron abundados, o eso sí, mediante lupas, demás. Igual, lo bien que dice Asiente, o sea, los identificamos sobre todo por mandíbulas, cráneos y dientes, eso es. Y normalmente en las egagrópilas de lechuzas, de cárabos, de cualquier rapaz nocturna, o sea, normalmente se suelen capturar micromamíferos, que son no solo roedores, son roedores incluso insectívoros, que tenemos toda una serie de, un montón de especies de musarañas y musgaños, que también se alimentan de ellos, ¿no? Y cada uno tiene su mandíbula, cada uno tiene sus dientes, cada diente tiene sus protuberancias, cada mandíbula tiene sus epífisis. Y bueno, midiendo todo eso con calibre, con un montón de trabajo, pues al final pues puedes identificar qué es lo que comen, por ejemplo, estas rapaces que veis aquí, ¿no? En nuestro caso fue la lechuza. Sé que en Portugal vamos a ver otro tipo de, creo que vamos a ver de cárabo y de mochuelo, y sé que en Noruega estuvieron viendo de cárabo lapón, estuvieron viendo otro tipo de micromamíferos que no tenemos aquí, por ejemplo, lemmings. Nosotros, bueno, os voy a enseñar qué gozada, porque, bueno, una vez de haber separado todos los huesitos, diríamos, pues había que ordenarlos por especies, y fue eso uno de los trabajos más potentes que hicieron. Aquí, por ejemplo, veis una Apodemus sylvaticus, y diréis, wow, aquí tenéis Apodemus sylvaticus, que es ratón de bosque. Es el ratón que está en el bosque. Este es su cráneo. Aquí veis dos cráneos, veis aquí los molares, veis los incisivos que están en la parte de adelante, un cráneo por la parte de arriba y por la parte de abajo. Estos son dos ratones de bosque que se comió esa lechuza. Y aquí veis las mandíbulas, también, que son determinantes para poder clasificar a las aves, a los animales de los que se han alimentado, ¿no? Sobre todo hay que fijarse muy bien en los molares, que nos pueden enseñar qué es un ratón de bosque, aquí es un ratón doméstico, etcétera, etcétera. Yo voy a ir enseñándolos, y bueno, para que os hagáis una idea, bueno, estas son... ¡Ay, no! Esta es otra. Bien. Os voy a enseñar el... ¡Ay, que se me ha olvidado! Microtus minutus. Microtus minutus es el... ¡Ay, joder! Es un roedor súper pequeño, es el más pequeño que tenemos aquí. Además, a ver, un segundo. Tendría que mirar... ¡Ay! Joder, que tiene la cola que se engancha en las espigas. ¡Ay! Espera. Pues mira, lo tengo fácil. Lo voy a mirar en internet, en un momentito. Un segundo, que lo miro. Joder. Ratón espiguero, no me salía el nombre. Ratón espiguero. Y os voy a enseñar la imagen de este ratón espiguero, que es... Bueno, lo voy a poner en grande, a ver si lo vemos. Mira, os lo voy a enseñar. Ahí va. Aquí, este es el ratón espiguero. Es uno de los mamíferos más pequeñitos que tenemos aquí en la península. Hay más pequeños, pero es una gozada. Os voy a enseñar. Uy. A ver si es esta. Sí. Este es el cráneo de ese ratón espiguero, que me vais a decir que es similar al que hemos visto antes, pero mira, si os enseño esta siguiente foto, vais a ver el ratón espiguero, el tamaño que tiene. Daos cuenta que esto es una regla. Sus mandíbulas, mira, esto es un diente seguramente que se le ha caído de aquí, se le ha salido el incisivo. Mira, estas son las muelas, y esto es un cráneo de ratón espiguero. No tiene prácticamente 1 centímetro de cráneo. O sea, estamos hablando de nada, un roedor súper pequeño, que además, bueno, es una gozada porque hace unos nidos que son una maravilla. Os voy a enseñar uno que
tenemos aquí, los hace ahí subidos a las espigas, en los campos donde hay... Y bueno, este micromamífero lo tenemos aquí en el Cantábrico, no creéis que es una cosa muy habitual, o sea, de ver. Por ejemplo, para la gente, para los noruegos era algo excepcional, nunca han visto un animal de estos, ¿no? Pero para la gente de la península también, las que viven en la zona centro y sur, no tienen este mamífero tan bonito que es este ratón espiguero, que tiene una cola además prensil que se agarra a cualquier tallo, a cualquier cosa, ¿no? Pues igual que el ratón espiguero, bueno, hemos tenido de todo. Por ejemplo, vamos a cambiar. Mira, esta es una musaraña. Esta es una musaraña de una especie, es la Crucidura suaveolens. Y las mandíbulas de una musaraña, fijaros, estamos hablando de pocos milímetros, o sea, pocos milímetros. Fijaros el cráneo de una musaraña, qué diferente es con los roedores. Es un insectívoro que... Para eso lo indica también estos dientes que veis, estas muelas y estos incisivos. Y bueno, las musarañas, además sabéis que son unos animales que tienen un metabolismo súper alto, que tienen que comer muchísimo y a todas horas tienen que estar comiendo. Y sobre todo comen insectos, lombrices, orugas, bueno, de todo. Son unas máquinas de comer y para eso tienen, pues imaginaros, estas mandíbulas. Menos mal, yo siempre suelo decir, menos mal que estamos hablando de animales que tienen pues pocos centímetros, ¿no? Pero imaginaros pues un cacharro de estos de 2 metros, ¿no? ¡Buah! Sería el terror para todos nosotros, ¿no? Igual que nos dice Axente, hay especies de musarañas que tienen las puntas de los dientes, sobre todo de los incisivos, rojos, y luego además tienen como unos dientes en el propio incisivo. Tienen como unos tubérculos, tienen... unos bultos en los dientes y son también características para poder diferenciarlos. Pues mira, aquí musarañas. Vamos a ver alguna otra fotito más de las cosas que encontramos. Mira, estos eran microtis, estos son topillo. Estos son topillos que me vais a decir que los cráneos son iguales, pero tienen distintas medidas, distintas formas, los maxilares. Os voy a enseñar más. Este es otro ratón espiguero. Y bueno, y estos son los huesos que apartaron con total paciencia. Pero imaginaros, para que os hagáis una idea de esta costilla. Esta es una costilla. Igual que tenemos nosotros, igual que tienen las vacas, igual que tiene cualquier mamífero, pero estamos hablando de una costilla que, bueno, no tiene ningún centímetro. Ni un centímetro. Aquí, mira, por ejemplo, un fémur, que son exactamente, bueno, son parecidos a los nuestros, pero por supuesto muchísimo más pequeños. Y todas estas pelvis, omóplatos, vértebras, bueno, partes de la cola, huesos de la cola, partes del cráneo, que pueden aparecer en esas egagrópilas. Vamos a seguir, porque claro, no creáis que solo aparecen mamíferos. También en esas egagrófilas aparecen aves. Y esta ave se trata, creemos que, de una curruca capirotada, la que estáis viendo ahora. Es el esqueleto, y esta curruca capirotada, pues alguna vez fue depredada pues por la lechuza, ya que apareció también en una de las egagrópilas. Estamos hablando de esqueletos de milímetro. Y a ver si alguien puede acertar este otro esqueleto que vemos parte del cráneo, a la izquierda, pequeño, parte de la mandíbula, que solo tiene un diente, porque la otra pues se la ha roto, y parte de un hueso que sería, yo diría que el radio, pero adaptado para la vida de este animal insectívoro, con unos dientes y unas muelas, wow, especializadas sobre unos colmillos increíbles, que es el caso de un topo. Este es el cráneo de un topo, y con ese radio diríamos que tiene súper adaptado a la excavación, con muchísima fuerza, muy grueso. Pues estáis viendo ahora mismo el cráneo de un topo.
Y por supuesto, nos quedaron un montón de partes de, bueno, aquí podéis, uy, perdón. Aquí podéis ver todas estas mandíbulas de musaraña, algún cráneo de musaraña, como este que veis aquí, alguna mandíbula de rata, diríamos, esta es, creo que es de una rata, si no me equivoco, con partes de cráneo, que son muchísimo más grandes que de este, que esto sería, esta que veis aquí, que está con el cráneo roto, sería de un ratón de bosque. Y bueno, el topo, de topillos, bueno. Es un, mira, aquí hay otra ave que está aquí en esta esquinita, que no se ve ahora, pero lo está ahí. Pero es que imaginaros que esas egagrópilas eran y lo que sacamos ahí, lo que sacaron nuestros compañeros o nuestras compañeras, fue lo que sacaron de cada egagrópila. Pero imaginaros que en la zona donde está viviendo el búho, hay egagrópilas que están desmenuzadas, y ahí también solemos recoger muestras para poder saber más en general qué es lo que hay, no en cada egagrópila, pero sí qué es de lo que se ha venido alimentando el búho y la lechuza durante años. Y para eso tenemos, por ejemplo, estas muestras que cogemos, que ya son egagrópilas, que ya están desmenuzadas. Imaginaros el tamaño que tiene esto, 15 centímetros, y fijaros qué es lo que hay aquí. Esto es un verdadero osario, si nos acercamos podéis ver los cráneos de roedores, de musarañas escondidas por aquí, fémures, tibias, mandíbulas, de todo. Mira, este hueso que se ve aquí alargado es de ave, es un hueso, es el húmero de un ave, o sea, y ya al final es el poder identificar de qué se ha estado alimentando esta familia de lechuzas durante años y años. Son unas muestras que son increíbles, que para hacerlo con chavales, incluso con gente mayor, con gente adulta, es una gozada. Mira, igual que lo que nos dice David, un microosario, pues sí, pero es que esto es una parte minúscula de lo que puede llegar a haber en un nido de lechuza, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo puedo decir de cárabo, si es que tienen en algún desvano así. Yo incluso en el castillo de Arteaga, hace años, cuando estaba abandonado el castillo, en una de las torretas había también alguna pareja de lechuzas que me imagino que durante años y años estaría criando allí, y pues había una capa de más de un palmo que cubría todo el suelo del torreón, que podemos estar hablando de 30 metros cuadrados o más. O sea que imaginaros cuántos miles y miles de micromamíferos consumen estas aves en sus vidas. Mira, nos está comentando a gente desde el Telegram que como en su trabajo una lechuza se comió 7 aves, 2 granívoras y 5 insectívoras. Topos, algunos y un desmán de los Pirineos, por supuesto. Aquí a veces también suelen coger las ratas de agua, las arvícolas, también. O sea que toma ya que en estos casos se pueden encontrar un montón de especies de mamíferos que tampoco sabes que las tienes en el entorno, ¿no? Y luego, bueno, eso sin haber entrado en los murciélagos, que también comen murciélagos, y aparecen muchas veces también restos y cráneos y mandíbulas de murciélagos, de los que también se alimentan. Y no solo eso, muchas veces aparecen también insectos, aparecen los élitros de escarabajos, de insectos, que aparecen también mezclados en esas egagórpilas, sobre todo cuando son frescas. O sea, de verdad, un lujazo de actividad que pudimos realizar la semana pasada con estos amigos nuestros, ¿no? Uy, mira, está sonando la garza. Voy a quitar estas. Bien, perfecto. Y ahora nos vamos a acercar otra vez un poquito y luego ya pasamos al reto, porque mira, ya se está haciendo de noche. Mira, en el sitio donde estoy tengo luz y un calor de la leche, porque estos ordenadores dan un montón de calor.
pero ya fuera prácticamente está oscureciendo a tope, solo que la cámara tiene una luminosidad increíble. Mira, un día tenemos que hacer una quedada y hacemos una de agrópilas, no solo de aves. Vamos a hacer, que es una gozada, ¿eh? Y todos allí con los libros, con las guías, identificando roedores, con las lupas, con el microscopio. Va a ser una gozada, va a ser una gozada. A ver, perdonad. Me voy a acercar al directo, me voy a quitar del medio. ¡Wow! Y Felipe ahora nos está enseñando una agrópila que no sé de qué puede ser, pero o de búho real o de algo, pero muy grande. Muy grande. Voy a quitarle zoom. Voy a acercarme. ¡Opa! Ya se están acercando más y más. Arcillas boyeras. Sí que nos tenemos que fijar de vez en cuando porque estamos ahora a tope con las anillas de color para poder identificarlas. Y se escuchan al fondo otros sonidos de aves. ¡Ay, ay, 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 ay! Os tenía que enseñar otra cosa. Pero primero la tengo que encontrar. A ver si la encuentro. No, aquí no la veo. Sí, sí, sí. Aquí está. Os voy a enseñar otra sorpresa que tuvimos ayer. No, ayer no, anteayer creo que fue. De un... Lo voy a poner otra vez. Una sorpresa increíble de 6 aves. 6 aves que vosotros también lo pudisteis ver. Por lo menos la gente del Telegram se dio cuenta. De 6 aves que vimos también muy temprano a la mañana buscando al zorro y nos encontramos con una maravilla de tipo de pato. Vamos a decir, el pato mandarín, que estuvo entre nosotros. Este no es el de ayer, pero os voy a enseñar uno de los vídeos que tenemos grabados de esta preciosa ave proveniente de Asia, que está asilvestrada en grandes zonas de Europa. En Inglaterra se estima que hay en Europa se supone que hay unas 12.000 ejemplares asilvestrados que incluso migran. Y ayer pudimos ver aquí 5 machos y una hembra de esta preciosidad de ave que parece un cuadro vivo. Precioso. La hembra también es una gozada. Eso es. Ahí está. Una gozada que también esta semana ha estado por aquí. Y aquí escuchamos al fondo el rascón. Y bueno, y ahora ya para ir terminando, venga, va el reto. Que esta vez, a ver, tuve problemas para subirlo, pero aquí está. Voy a ponerlo. Y venga, os voy a dar un segundo, que tengo que coger un papel para poder apuntar. Y aquí con el papel y el boli, cuando queráis tenéis 10 minutitos, venga, lo subo otra vez, 10 minutitos, hoy 10 segunditos para acertar de qué ave se trata. Es un ave, veis que tiene plumas, o sea que, ánimo, tic tac tac, voy a mirar. A ver si podéis acertar. De que nos dicen por aquí tarabilla norteña. Venga, ¿alguien más? Ya sé que habéis tenido poco tiempo. Collalba rubia. Nos dice a xente. Carricero común.
Búho granero. Opa, le cabarren. ¿Alguien da más? Bigotudo. Joder. Pinzón real. Joder, estamos diciendo de todo. Collalba rubia. Va ganando la collalba rubia. Hombre, pasamos también a la collalba gris. Collalba gris, 2 collalba rubia, 2 collalba gris, 2 tarabillas. Hoy hay una variedad terrible. Venga, venga. Oye, que nos dice que ni idea. Venga, Maite. Pico gordo. Orión nos dice collalba rubia. Va ganando por 3 collalba rubia. Joder, José, todo el mundo quiere que ganes, pero para eso tienes que acertar. Voy a mirar también. Voy a quitar un segundito para mirar en el chat de internet. Voy a quitar de aquí. A ver. Uy, que se me ha ido. Cachis la porra. Ah. Hoy ando un poco perdidito. Pero bueno, no pasa nada. Voy a ponerlo otra vez. A ver si nos dice... Bueno, joder, nos dicen también mochuelo común. Nos dicen cárabo, nos dice carricero, chanchangorri. 3-3. Collalba rubia, collalba gris. Bueno, y voy a dar 10 segunditos. Vedrazzi, Sorzi, Saspi, Sei, Bost, Lau, Iru, Bi, Bat, 0. ¡Chachán! A xente estaba dudando entre la gris y la rubia. Bueno, hoy hemos tenido una variedad increíble. Mira, hemos empezado... Mira, me voy a poner la presentación. Me pongo yo también aquí. Hemos tenido una variedad de la ostra. Mira, hemos hablado de tarabillas norteñas, collalbas rubias, collalbas grises, carricero común, bigotido o bigotudo, pinzón real, cárabo, mochuelo, chanchangorri. Y no sé si me he dejado alguno. Pero bueno, vamos a mirar cuál ha sido. Ahí va. Bat, bi, eta iru. Es una collalba gris. O sea que está la cosa entre 3. Y José, tú estás entre ellos. Hay 3 personas que han acertado. Robert, José y Ana. Yo voy a decir que creo que Ana ya ha recibido el premio alguna vez. Me suena que Robe... Uy, me suena que Robe... Has recibido alguna vez el premio, pero me lo tiene que confirmar. Me lo tiene que confirmar Robe. Robe, si puedes, escribe en el chat, hoy en el Telegram, a ver si alguna vez has recibido. Si has recibido, creo que va a estar un poco muy claro. Aquí, bueno, todo el mundo vota por José. Hoy vamos a tener un poco de tongo igual, ¿eh? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A ver, ¿qué nos dicen? Bueno, Ana ya te da a ti el esto. Robert nos dice Maite que sí ganó. Ah, es Robert. Parcatu. Robert. No, Robert no ha recibido nunca el premio, ¿ves? Por eso quería saber. Buah, pues entonces la cosa está entre 2. Bueno. Hoy vamos a ser buenos.
Os he retrasado un montón de veces el directo. Hoy he empezado tarde. Se me está haciendo tarde. Pero, mira, hoy vamos a ser muy buenos. Y hoy van a tener el premio, porque ha sido bastante difícil, los dos, Robert y José. Por fin. O sea que, a ver, venga, me mandáis los dos vuestro correo, o sea, Jesús ya diré, vuestra dirección postal, de vuestra casa, para que os pueda mandar un regalo. Ah, y marcarme también el número de camiseta que soléis usar, la talla de camiseta que soléis llevar. O sea que los dos habéis ganado. No vamos a hacer sorteo. Ana, la siguiente para ti. Y José, perfecto. Y ahora rápidamente el reto para la semana que viene. Tirao. Ahí va. Pi, Tairu. Espero que no ponga. Me cago en la mar. Un segundo. Que lo iba a poner con nombre. Ya está. Ahora creo que no va a haber problema. 2 por 2, eso es. Soriona Robert y Soriona José. Ya mira, ya se nos quita una espinita del corazón también. Ahí va. Uy, mirar qué bonito. Me han dicho antes que parecen ñus corriendo por la sabana. Aquí veis. Uy, me voy a quitar de la mitad. No son ñus corriendo por la sabana, pero aquí tenéis esta imagen de esto, que es una gozada de ave. El reto para la semana que viene. Y este, antes de que se me olvide, lo voy a subir. Lo voy a subir si no se me olvida. Ahí va. Ordoa. Tiradísimo. Esto está chupado. O sea que esta vez, la semana que viene, no tenéis excusa. Pues mira, cuando me han dicho, les he enseñado aquí a unos compañeros, me han dicho, pues parecen así una foto aérea de ñus corriendo por la sabana. Bueno, con un poco de imaginación sí, pero no, es el patrón de las plumas de un ave. Ahí está. Menos maravillas tenemos en nuestro entorno cuando miramos de cerca. Y bueno, yo voy a pasar a la retransmisión en euskera. A ver cuánto tiempo. ¡Ay! Marcato! A ver cuánto tiempo me da para hacerlo. Y ahora va, ¡Ay! También nos habían dicho jilguero, pero mira, no era. Eta oin, hemendik aurrera jarraituko dugu euskeraz. Ordoa, bat bi, eta hiru lehenengo.
Eta arratsaldeon barrio dan hori ere, eta orain, egingo dugu euskerazko emanaldia, eta ontsi momentuan utzi dut momentutxu batetan kamera begiratzen, ze oraintxe iritsi dira lertxuntxo itzainak beraien lolekura, eta oso polita izaten da normalean ikustea nola iluntzero hurbiltze zaizkigun. Hemen, paduraren erdian dauden tamariz txiki horietara, 3 zuhaitz horietara, eta nola lo egiten duten inguru horretan. Gaur oso irudi polita daude, oso irudi polita bai lertxuntxo itzainenak, eta baita ere saiatuko gara ikusten arrano arrantzalearenak, ze fijatu zaitezte zelako iluna barra daukagun gaur itxasalderantza. Fijatu zaitezte, katxiz. A ber. Zelako iluna barrant daukagun, hortxe, mundaka fondoan, eta nola dagoeneko iluntzen hasita dagoen padura guztian, baina gure padurako oruetako kamerak argitasun itzela hartzen du, eta sentsibilitate handia dauka, eta oraindik orain hegaztiak ikusteko aukera ematen digu. Baina fijatu zaitezte inguru honetan nola dagoeneko gautu duen, Oso irudi politak usten dizkigunak gaurko ilunabarrak. Azaroaren 11 honetakoa, San Martin eguna. Bueno, hemendik besarka handi bat Martin guztiei, eta San Martinak ospatzen duzuen guztiei, ospatu aldan neurrian, noski. Etorriko gara berriz ere ona, ikusten duzu, hemen ere ilun da, ikusten dituzu kotxeak, goiti pasatzen diran kotxeak, eta horiek ere argiarekin doaz, beraz, pentsa, gaba dala, baina kamera honek argitasun itzela hartzen du, sentsibilitate handia dauka, eta gai gara hegaztiak oraindik ikusi ahal izateko. Hurbilduko naiz, ia falta diren hemendik hegaztire batzu. Ikusten duzue, naiz eta urrundu, ematen du oraindik egun argi dela, baina, entzuten dira, istingorrak, mingorrak entzun ditugu, hurbilduko gara ikustera, bateren bat hurbildu dan, irlatxora, naiz eta orain, oso zaila egingo zaigun, antzematia hemen dagozen ala ez. Baina gaur goizean behintzat, hemendik ibili dira, egingo dugu bueltatxo bat, eta gero, bestelako gauzatxo batzuk ikustera hurbilduko gara. Lertxunak ere berain lolekuetara zuzentzen dira, entzuten dira hor, ez da ikustean, inongo istingorrik behintzat inguruan. Saiatuko gara, buelta guztia emango dugu. Sobratu egin zait kamera. Oso ondo. Eta hemendik ere, bapez. Saiatuko gara beste irlatxuetara hurbiltzen. Azkenengo argi izpiak harrapatzeko, baina dagoeneko ikusten duzue nola iluntzen ari dan, hemen naiz eta ez igarri, baina kanpoan gaue da, eta ia arrano arrantzalea ere hurbildu zaigun kamerara. Lertxunak entzuten dira oso ondo, beraien abiatarantza joaten, eta hemen ez da zerbait ez da, ez da gure ingurutik pasatzera doa, uste dut, esango nuke. Zerbait ikusten dugun, arrano arrantzalearen lo egiteko lekuan.
Bai, zerbait da, uste dut, esango neuke. Bai. Eta naiz eta oso ilun egon, hortxe. Ikusten dugu, ilun, baina hortxe ikusten dugu arrano arrantzalea, muxar, iritsi dela beran lolekura. Orain oso polita izaten da, batzutan, entzutea, mikrofonetatik zer nolako hegaztiak ari diran ingurutik, eta hortxe entzuten dira zertzetak, entzuten dira ate txistulariak, baitu, istingorra, mingorra, hori ere entzun dugu, lertxuntxoa, lertxunak ere entzun ditugu, a ber, baitu, hor entzuten dira, hor zertzetak izan dira, bueno, kuliska txikia bai entzuten izan da, orain txi. Ia, zerbait hurbiltzen zaigu. Baina, orain argitasuna, oso urria. Egia esan entzuten dira, lolekuan dauden lertxuntxo txiki, lertxuntxo itzain guztiak, Eta hori txui, entzuten dena kuliska txikia. Biluriko bailon, denetzako ezaguna. Eta ikusten duzu orain jarraitzen dutela lertxuntxoak beraien lolekura hurbiltzen. Hortxe. Ia. Hortxe daude. Argitasuna, gero eta urriagoa. Baina, bueno, gero badauzkat gauzak erakusteko, zueri ere. Eta naiz eta argitasun gutxi egon, oraindik orain, kamerak uste digu disfrutatzen ona hurbiltzen diren hegaztiekin. Oso egun lasaia. Beitu, horren zuten da, uroilan da, raskon, txerritxo baten antzerak, basateak, eta hori fondoan entzuten dela, horre dira lertxuntxo itzainak, oraintxe lotan sartu direnak, eta hori zintxoago dana, ontsa entzuten dena, kuliska txikia, biluriko bailon, andarrioz txiko. Batzutan, bakarrik, mikrofonoarekin entzutea zer dagoen inguruan, horrek balio, piloa balio. Kenduko duzuma. Zeia, dagoeneko gautzen, hasi da, edo gaututa dago. Fijatu zaitezte zelako desberdintasuna kamera honen eta arrano arrantzalearen kameraren artean. Hemen guztiz gaua, eta hemen orain egun argi dagoela ematen du, baina ez da horren, Ja, dagoeneko kamerak ere kasu askorik ez dit egiten, argitasuna ez duelako detektatzen ondo. Baina oso irudi politak. Galdetzen digur Roberrek, ia, oilagorrak ere egoten dira garai honetan, bai, egoten dira, Robert, egoten dira oilagorrak, eta, baina, klaro, kamera honetatik ikustea oso zaila da. Ze, azkenean oilagorrak garai honet, ontxe momentuan ailegatzen dira, iluntze hauetan, eta batzutan ikusi ditugu, berzenter inguruko belardira etortzen gauez. Bai, eta sarritan etortzen dira, Gero, egunean zehar, basoan bertan gelditzen dira lotan, baina
Gauez, ona, behitu zelako argitasunek, egabera ere ontsi entzuten dugu. Behitu, hor ikusten ditugu egaberak. Eta zelako argitasuna deukon gaur Urdaibai Bersenterrek. Ematen du, barra zutan dagoela, baina ez da, eni bertan hau. Eta oso, irudi polita eskaintzen duena gaur Bersenterrek argitasun guztiarekin. Zelako korua, zelako abez batza dago noentxe momentuan egaztiekin. Kopeta zuriak, egaberak, lertxunak. Ia egaberak etorri baldin badira gurera, begiratuko du. Zena ziur. Entzun ditut eta eman dit ona etorri direla, baina a ber... Ez ba. Ez ba. Ia kostar... bai, hemen dago bat. A ber, disfrutatzen dugun egabera hauen irudiekin. Argitasuna pusten badigu, Gutxika urbildu behar naiz, ze estelan ez dit ematen. Venga, purtsoa gehiago. Eta disfrutatuko dugu, aspaldiko partez, egabera baten blumajeaz. Venga, purtsoa gehiago. Kamarak ezin du ja, gehiago. Ez da apur bat. Venga, fortzatuko dugu apurtxo bat, behartu egingo dut. Eta ia enfokatzen duen, baina ez, ja dagoeneko ez dago argirik eta mentxe gelditu beharko gara egabera honen irudiarekin. Baina, keba, zuma sartzerakoan argitasuna asko murrizten da eta hortxe ikuste ditu egaberak, baina ez dugu gauza gehiagorik ikusten. Utziko du kamera leku polit bat enfokatzen, eta nik erakutsiko dizuet, aste honetan protagonista izan dan animali baten bideoa. Ze aste honetan, gure artean, aukera izan dugu gauza benetan polita eta bitxia ikusteko. Eta zer da hori, eta azeri bat egaztien atzetik, mokosabalan honen atzetik. Lehen ere erakutsi dut, eta benetan gauza polita izan dela, ikustea nola agertzen den azeria, goizeko 7 eta 52 minututan agertu zen mokosabal batzuen atzetik. Ikusiko duzue zelako irudi politak. Ikusi ez duzen, no? Behintzat, gozatzeko aukera izan dezazuen. Hor dago, mokosabala lasai asko jaten, janari bileta hortxe, igien atzetik, hortxe txak, ikuste da, nola datorren, isilik, geldiro, ez da konturatu mokosabala, eta alako baten, baina, urak muga egiten dio. Eta urarekin ikaratuta, urak hortxe gelitzen du. Eta hortxe ikusten duzue, nola azeria, erretiratu beharrean aurkitzen den, baina hor daude ahateak eta jarraituko dutenak, azeria, eta jarraituko dute desagertu arte. Eta ikusiko duzu orain ere, beste saiakera bat egingo du, baina urak hortxe ikusten du lertxuna pare bat metrora, baina lertxuna konfiantza osoarekin bera begira, baina azeriak uretara ez da pentsatu bez.
Arazo izaten da batzutan, esa seriekin txakurrak bai sartuko lirake eta agian kalteren bat ere egin lezakeen, baina seria normalean uretara behintzat ez dira sartzen. Gusten duzu zelan konfiantza osoz dauden hegaztiak, bai ahatiak eta bai lertxuna, hortxe, aseria hor daula eta gainera jarraituko dute, esaten markatzen. Esaten zu, badakigu hor zaudela, beraz, bai, hortxe dago. Aserik polit bat, lehen gogonean, berakin gozaltzeko aukera izan genuela. Ba. Bai, hau izan da bideokoa. Oso ondo. Eta ja dagoeneko kamerarekin ere hortxe ikusten da argitasuna gero eta gutxiago doala, baina, bueno, oin salto batetan erakutsiko dutzuet, lehen azaltzen egon izena, gazteleraz azaldu dut, eta nola izan genuen aktibitate bat, hegagorropilekin, eta esango zueta zertzu dira hegagorropilak. Bueno, erakutsiko dutzuet hemen, ontzuria da, hemen arteagan, behintzat, Elizan, bikoteren bat dago, urteetan da bertan bizi da, bertan ateratzen ditu txitak, eta espero urte askotan atara ditzala. Eta, normalean, holan gaueko harrapariek eta hegazti guztiek azken finean, beraien elikagaia harrapatzen dutenean, jaten dutenean, kasu honetan, gaueko harraparien kasuan, mikrougaztunak, ugaztun txikitxok esango genuke, bai xagusiarrak, txoriak eta horrelakoak jaten dituzte, eta noski, beraiek jaten duten elikagai horretan badaude zati batzuk, gorputzeko zati batzuk, adibidez hezurrak eta ileak edo lumak eta oso liseritzeko zailak izaten diranak, eta orduan beraiek egite dutena da, beraien urdailean, beraien gorputzeko atalo batetan, egite dutena da horrelako bolatxo bat, hor sartzen dituzte liseritu ezin duten parte guztiak, kasurtxoak, ileak eta lumak, eta gero gorotz moduan bota beharrean edo zirin moduan bota beharrean egite dutena da oka egin, eta ahotik edo, mokotik esango genuke, ateratzen dituzte horrelako bolatxo batzuk, hegagorropila izena daukatenak, ingelesez pellets, eta horretan agertzen dira beraiek jandako animalien hezurrak. Aktibitate oso polit bat dago, guk gazteekin eta egiten duguna, eta izaten da hegagorropila horiek zatitu eta desegin eta ikusi hegagorropila bakoitzean ze motatako animaliak dauden, ze motatako animaliak jandituen harrapari honek, kasu honetan honek zelan da, ontz zuriak. Ontz zuriaren hegagorropilak dira olakoak, ontxera kutsiko dutzuet, hemen dagoz, hegagorropilak. Horrelako pelotatxo bakoitzak dauka pare bat egunetan edo egun batetan normalen egun batetan harrapatu dituen ugaztunak eta animalien hezurtxoak. Guk ikusteko zer don janduena desegin egin barri izaten ditu, baina batzutan holako zulotatik eta ikusten dira hezurrak eta kasu honetan pelbis bat ikusten dugu. Pelbis bat, baina milimetroak neurtzen dituen pelbisa. Seguruenik, karraskariren baten pelbisa. Eta noski, izaten da, guk egin barri izaten dugu, honek desegin, erakutsiko duzuet nola hartu uretan jarri, denporatxo baten, pare bat ordutan, bigundu daiten hegagorropila hori, eta gero urarekin, eta bakiltxo batekin edo, joaten gara desegiten, barruko eta hor ikusiko ditugu hasten direla gertzen hezurtxoak. Jendeak erabiltzen ditu baita ere, produktu kimikoak, batez ere hezurrak bakarrik agertzeko, eta ileak eta desagertzeko, azido batzuk, eta baina guk urarekin egiten dugu lan, eta urarekin birrindu ostean, ikusiko duzu jendeak nola birritze dituen, hori da, Portugaleko gure lagunak, birrindu ostean apurtxo bat, zakar izan beharrean, noski,
Ostean, bandejatxo batetan sartu, gutxi gora bera garbi daudenean, eta apartatu beharra izaten dugu pintzekin, bertan agertzen diren ezurtxo guztiak. Guztiak, baina batez ere fijatu behar gara asko, kraneoetan eta barailetan. Eta hementxe ikusten dugu Amelia, Amelia izeneko neskatila bada, Amelia nola dabilen landalan, beraien lagun batzuekin, landalan, hegagorropila horretatik ezurrak ateratzen. Eta zer da lortzen dena? Hauxe, hegagorropila bakoitzean zer nolako animaliak agertzen diren, zer nolako animalien ezurrak. Haber ikusten duzue, beraiek apartatutako batzuk, eta daude, hemen, xaguen, basa-xaguen, kasu honetan, basa-xaguen ezurdurak edo kraneoak, eta basa-xaguen mandibulak edo parailak. Importanteenak, animalitxo hauek identifikatzeko dira, bai kraneoak eta barailak, eta hortzak edo aginak ere. Beste ezurrak ere erabili daitezke, baina zailagoa izaten da, normalian, adibidez, hemen ikusten dituzuen homoplatoen bidez, zein animalien dira jakitia. Hori bai, hemen ikusten dituzuen laukitxo hauek ere, hauek aginak dira, karraskarien aginak. Beraz, hauek ere importantiak. Eta gero dago danetarik, hornoak, hemen ikusten dira, horno txiki-txikiak, zuen pentsatu milimetroko gauzak hitz egiten gabiltzala, eta hemen pelbisak ere. Saietzak, hortz bat, inzisibo bat, hortz bat, eta noski, femurrak. Femurrak ere, femurrak, tibiak, tibia eta peronea, danetarik aurkitu daitekena, talde honek aurkitutako, talde honek aukeratutako hegagorropila horietan. Normalean, erabiltzen ditugunak izaten dira harrapari gautiarrenak edo gaueko harraparienak. Noski, gero horiek danak identifikatu egarri izaten dira, eta identifikatu genituen. Hemen ikusten dugu adibidez, hau da oso, astu dut berriz ere katxik laporreta, hemen daukadan, kendu dut. Saiatuko naiz hemen ikusten, segundo bat, Oantxe izango dutzuet, segundo bat, hemen da. Hau da, usta xagu baten ezurdura, kraneoa eta baraila. Fijatu zaitezte zelako tamainoa dauketen, baraila honek, sentimetro bat baino gutxiago neurtzen du, kraneoak ere sentimetro bat baino gutxiago, eta zeri buruzari gara? Ontsi erakutziko dutzuet. Xagu polit hauetaz. Hau da oso txikia da, usta sagusarra, eta gainera gai da, belarretatik eta ibiltzeko, eta abiak ere belarretan egiten ditu, belarretan josi egiten ditu, beste belartxo batzuekin, eta hau izango litzake usta sagusarra. Usta sagusarra, on zuriak jan ostean. Normalean biziri dagoenean oso animali txikia da eta horrelako abiak egiten ditu. Hau da, usta sagusar baten abia. Belarretan, garitza baten izan daiteke, hien artean izan daiteke, hemen erreioan bertan dauzkagu, eta egiten dute horrelako bolatxo bat, eta bertan egiten dute abia antzerako bat. Usta sagusarrakin batera, danetarik apur bat ere. Hemen, zatitxuen barailak eta garezurrak aurkitu genituen ere. Noski, beraiek ere, ontzek eta ere, zatitxua jate dituzte. Zatitxua, dano jakingo duzue, baina esango dutzuet ontxe. Zein dan? Zatitxuak dira, segundo bat, aurkitzen dodan. Entxe, segundo bat, ontxe. Eta hau da, segundo bat, Crocidura suaveolens. Eske izenak ere jarri barri izaten ditugu. Eta Crocidura suaveolens. Segundo bat, beti nahi segundo jeskatzen.
Bai, amentsa. Da, gazte, euskeraz, etxaron. Baratze zatitxua, deitzen da. Eta behitu zelako elegantea dan, baratze zatitxu hau. Hau da, baratze zatitxua, zue fijatu zaitezte, zelako, zer nolako baraila eta zer nolako garezurra daukane, milimetro gutxitakoa, eta hauxe da, baratze zatitxua, gure on zuriak jandako baratze zatitxua. Eta holan, hainbeste eta hainbeste espezie. Beste ustaxagusar bat, hauek ere, eta gero, beste ezur batzuk, identifikatzeko zaila diranak, baina, gordetzen dituguna. Fijatu zaitezte hemen, hau da, sentimetro bat, milimetroka doa, saietxonek, benetazko saietxoa da, baina basaxagu baten saietzak zenbat neurtzen duen. Hemen daude pelbisak, hemen daude tibia eta peroneak, femurrak, bestelako ezur pila bat. Pila bat. Eta noski, beraien artean ere ez bakarri pentsatu, bakarri zatitxuak eta mikrogaztunak agertzen direnik, hegaztiak ere agertzen dira. Eta kasu honetan, hemen ikusten duzuen hau, txinbo kaskabeltza. Txinbo kaskabeltzaren ezur dira. Ze hauek ere txoria jate dituzte. Onzuriek. Eta ez bakarri txoriak. Eta mikrogaztunen artean ere beste batzuk adibidez. Kasu honetan, satorraren garezurra. Sator baten ezurduak. Fijatu zaitezte zelako hortzak dituen intsektibor honek, Eskerra txikitxoa direnik, direna bestela, bilurra bateko beste. Eta noski, saltza guzti honetan, hainbeste eta hainbeste garezur basaxaguenak, etxeko zaguenak, hemen horren zelan da, zatitxuen masailezurrak, arratoiaren masailezurren batean, hemen agertzen da, haundi hau, satorraren pelbisa, hemen ikusten duguna, halako beste satorraren pelbis bat ere, hemen ikusten dugu, benetan, ezin da aspertu, hemen, satorraren, kraneoaren zati bat, eta hemen ikusten dugu hortz bat, zelako kaninoa daukaten, baina benetan itzelak. Eta guk baita ere hartzen dugu, lurraren gainean egoten diren desegindakoak, eta fijatu zaitezte horrelako zatitxo batean zer dan dagoena. Dena ezurrak. Ematen du, lehen esan digute, mikrogaztunen ezurtegi bat edo osario bat, ezta? Bata bakarrik horrela geldi egon da, hementxe bertan ikus ditzakegu bat, bi, 3 zatitxo gutxienez, hemen beste kraneo bat basaxagu batena, beste bat hemendik, bere inzizioekin, eta dena ezurrez eta barailaz josita. Eta bitu zelako 15 zentimetro eskasean zelako fauna topa genezakeen. Honek ematen dizkigu datuak, ez bakarrik zein dan ontzuriaren dieta, edo bikote horren dieta, baita ere gure inguruan zer nolako mikrogaztunak bizi diren jakiteko erabiltzen den teknika bat edo laginketa metodo bat da hau kasu honetan ere. Beraz, hauxe aktibitatea egin genuena hegagropilak zabaldu, ireki eta ikusteko zertzuk agertzen ziren inguru horretan. Eta nik neuk, dagoeneko, datorren astean arte esan behar nizuen, baina datorren astean ni neuena segongo, ze lehen komentatu dut nola elkartruke bat daukagun Portugalekin eta Norvegiarekin eta Portugalera joan beharrean aurkitzen naiz. Beraz, nik neuk esango dutzuet datorren astean tebartik urrengoan. Datorren astean saiatuko naiz ia nonor kapaz dan, edo nahi duen egitea zuzeneko hau. Beraz, bezarka da handi bat, eta urrengo arte, agur!